Bueno, vamos a llegar a nuestra estación. Esto era realmente, no estamos en doctrinas cerradas y contaminadas, estamos en doctrina profunda. Nuestro Motorman todavía hay teclas que las confunde, pero llegamos a doctrina profunda. Vamos a ver qué nos depara hoy. Hace mucho tiempo que no pasamos, pero ha sido a propósito que no hemos pasado a esta estación. Lo hemos hecho a propósito. ¿Por qué? Porque la idea era que, como es un tema muy sensible lo del Espíritu Santo, darles chance a que vayan aprendiendo un poquito más. Pero después de 309 programas, bueno, entre la última vez y esta seguramente habrán pasado unos 20 o 30 más, calculo que ya están en condiciones de entrar a la parte más compleja del Espíritu Santo. Hemos visto todo el Antiguo Testamento, el obrar del Espíritu Santo, y ha sido un viaje bastante apasionante, bastante hermoso, porque nos ha revelado grandes secretos, ¿no? Que quizás no sabíamos. Aquel derramamiento del Espíritu en Nayot, por ejemplo, todas aquellas experiencias espirituales en el pasado que obviamente para nosotros parecía que no existían, pero sin embargo vemos que Dios desde hace tiempo ya comenzó a moverse y a tocar los corazones. No vamos a hacer un repaso de todo lo que vimos porque realmente es una estación muy pero muy extensa. Hemos visto algunas características. Recuerden que se entristece, revela, elige, consuela, habla, ayuda, nos enseña, nos guía, nos advierte, testifica, ordena y demás. Todo lo que hace el Espíritu. Características de una persona. Y luego comenzamos desde Génesis 1:2, cuando la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Luego vimos el primer derramamiento del Espíritu, allí con los 70 varones de los ancianos del pueblo, números 11-24, en adelante. Luego empezamos a ver el derramamiento del Espíritu Santo en los jueces, Otoniel, Jefté, Gedeón, Sansón y demás. Finalmente vimos un gran derramamiento, el segundo gran derramamiento, en este caso con características extrañas. ¿Por qué? Porque se trata de Saúl. Y Saúl, en este caso, estaba siendo tocado por Dios. Saúl estaba siendo ungido, aun cuando estaba enojado con Samuel y salió a perseguirlo. Y además, junto con él, todos los guardias que mandó a buscarlo, todos estaban tocados, profetizaban, danzaban, estaban en la presencia de Dios. Bueno, luego hemos visto este derramamiento que se dio bastante importante. Y luego vimos Elías, la vida de Elías, cómo Dios operó en aquellos tiempos, en algunos profetas como Elías, Eliseo y demás. El Espíritu Santo en los tiempos de Esdras. Hemos recorrido todo el Antiguo Testamento. Luego hemos visto en Nehemías que sigue operando, cómo sigue obrando. Y siempre hay promesas y bendiciones de Dios con características que van siendo distintivas del obrar del Espíritu. Entonces, pueden escuchar la serie completa anterior y luego entramos a la promesa del Espíritu Santo. La primera promesa está en Ezequiel 11:19, donde habla de que nos dará un espíritu nuevo y nos pondrá espíritu en nosotros. Hemos visto la visión del derramamiento del Espíritu en el Valle de los Huesos Secos.
Así hemos avanzado rápidamente, voy a saltear obviamente, solamente los ubico, y finalmente aparece el Espíritu Santo ya en el Nuevo Testamento. Hay un anticipo de los dones en Zacarías 12:10, y con Cristo aparece de nuevo el Espíritu Santo, engendrando a Jesús. Ocurre el derramamiento del Espíritu de Dios en el Nuevo Testamento con Zacarías. Hay gente que no sabe esta historia, por ejemplo, nosotros ya la hemos visto. Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Entonces esto está en Lucas 1:66 en adelante. Todavía Cristo no había comenzado su ministerio, apenas nacía. También habíamos visto el derramamiento de el Espíritu Santo, obviamente, dice la Escritura, aquel varón, un tal Simeón, a quien Dios lo habla, lo mueve en el Espíritu, y Juan el Bautista, que comienza a anticipar que Jesús sería el que nos bautizaría en Espíritu Santo y que él bautizaba solamente en agua. Hemos avanzado toda la parte de los evangelios, es decir, de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, cómo imparte sabiduría en Juan 20:22, cómo habla de las características y de dones importantes, como por ejemplo el hablar, y cómo se promete en Juan 3:34 que él va a derramar su espíritu sin medida. Y lo último que habíamos centrado es al libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos 2:1 en adelante. Esto lo hemos leído todos, todos estos versículos. Voy a tratar de saltear un poquito y resumirles para ubicarlos. Dice que estaban todos unidos, unánimes orando, juntos, y de repente vino como un estruendo, un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Bueno, aquí la parte importante a entender es que este es el cumplimiento de la promesa. El Espíritu se manifiesta como viento y como fuego, y que son bendecidos los que estaban orando y buscando a Dios. No aquel que estaba en su casa diciendo, la semana que viene voy. Esto es un detalle no menor, como para tener en cuenta. Luego se les aparecen lenguas repartidas de fuego, cumpliendo la palabra que Dios hace de sus ángeles espíritus y de sus ministros llamas de fuego. Y luego dice la Escritura, fueron todos llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Hemos explicado esta parte que esto de las lenguas era porque había gente de visita en aquellas regiones que venían de diferentes partes del mundo y se maravillaron por entender que era imposible que ellos aprendan su propia lengua con apenas un derramamiento o un toque nada más del Espíritu Santo. Luego dice la Escritura que el apóstol Pedro se pone a hablarles, a predicarles, y dice, varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, o sea, las 9 de la mañana. Mas es lo dicho por el profeta Joel, en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Bueno, luego culmina diciendo, de cierto sobre mis siervos y mis siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días y profetizarán. Hemos explicado todo lo que tiene que ver con este derramamiento. El derramamiento tenía que ser visible.
porque Dios había prometido que vendría el Espíritu. Bajo ningún punto de vista podría ser confundida con una mera entusiasmo. Entonces fue visible, se escuchó un estruendo, vino un viento, tuvieron dones, tuvieron la confirmación que lo que tenían era realmente de Dios, porque comenzaron a hablar en lenguas que los entendían quienes estaban allí de visita en Jerusalén. Entonces hemos tratado de ir avanzando en esto de Hechos. Voy a tratar de ver si queda algún detalle que podamos hacer hincapié antes de salir de esta historia. Creo que todos los puntos más o menos ya los hemos visto. Eran los que buscaban a Dios, le estaban buscando de temprano, porque a las 9 fueron bautizados, podrían haber empezado a las 6 o antes. Fue algo no inventado, no manipulado, fue un mover de Dios, un viento. Ellos vieron lenguas de fuego en sus cabezas, tuvieron señales como hablar en lenguas extranjeras y que los pudiesen entender. Y dice la Escritura que parecían también como ebrios. Quizás mucha gente aquí, cuando la Biblia dice que muchos los veían y decían, parece que están ebrios. En el verso 13, están llenos de mosto. No dice la Escritura que se los asociaba con el mosto porque se tiraban al piso o se revolcaban, sino porque hablaban en otras lenguas, adoraban, gritaban, invocaban el nombre de Dios. Esto es lo que los hace parecer ebrios. No que se hayan revolcado, golpeado, tirado con el saco, con los botones, o pañuelos mágicos, o cuestiones por el estilo. Entonces, bueno, aquí más o menos creo que queda todo cubierto. Si eventualmente hay algo que no entienden, me mandan un mensaje cuando retomemos, pero no algo que hayamos visto. Escuchen toda la serie y luego mandan mensajes, porque van a estar preguntando algo que ya vimos en las otras visitas en este tema. Entonces dice la Escritura que la palabra era en cumplimiento de varias promesas. Cuando vieron orado el lugar en que estaban congregados, tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces, esta palabra era en cumplimiento de muchas promesas que se habían dado con anticipación, que era el derramamiento del Espíritu, como dijo el apóstol Pedro, profetizado por Joel, por ejemplo, entre otros. Entonces, pero cuando vino el Espíritu, los movió a algo. Hay gente que no entiende que cuando viene el Espíritu Santo te mueve, te lleva, te impulsa, hace relucir dones en tu vida, no viene solo. Algunos creen que el Espíritu Santo solamente es para revolcarse en el piso, reírse. No, te va a traer cualidades a tu vida. Dice que fueron todos llenos del Espíritu y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hay gente que se revuelca 3 horas y no le predica absolutamente a nadie. Vos decís, qué raro. A aquellos Dios los tocó y automáticamente sintieron un impulso de adorar, de buscar, de consagrarse, de cambiar de vida, de carácter. Empezaron a manifestarse dones, deseos de predicar, entre otros. Vamos a dejar esto allí y vamos a seguir avanzando. Vamos en Hechos 5:3. Nos habla de que mentirle al Espíritu Santo es una ofensa muy grave. Burlarse del Espíritu Santo es una ofensa grave. Entonces, ¿pero a qué refiere esto? ¿A que yo no puedo juzgar si una persona se tira al piso y se revuelca en el barro? No, eso es otra cosa. Porque en este caso vos estás indagando para ver si eso es el Espíritu o no. O juzgando, o tomando una postura, como sea. Pero porque no tenés seguridad de que es el Espíritu de Dios.
Además, porque no ves los frutos. Si no pudiésemos juzgar cuando se trate de cuestiones del Espíritu Santo, estamos indefensos. Porque cualquiera agarrará y te pegará una trompada y dirá: el Espíritu Santo me dijo que quería que sientas lo que mi Dios sintió cuando fue a la cruz. ¿Qué haríamos entonces? ¿Juzgaríamos? No hay que juzgar, diría alguien, porque es el Espíritu Santo, mirá si lo ofendes. No. La Escritura habla de ofensas al Espíritu Santo cuando vos estás seguro que es el Espíritu Santo el que está actuando ahí del otro lado. Dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajesen del precio de la heredad? Esto está en Hechos 5:3. Por lo cual, tanto Ananías como Zafira murieron porque le mintieron al Espíritu de Dios, ofendieron a Dios, y porque aparte no era que solo le mentían al Espíritu. El Espíritu es de Dios. No es un mensajero o un profeta. Es burlarse de Dios. Entonces, siempre hay que tener temor de Dios, y uno sí puede juzgar las cuestiones aun cuando estén involucradas supuestas manifestaciones del Espíritu. Pero cuando uno sabe que ciertas cuestiones ya las tiene afianzadas y son reales, como la palabra y demás, uno tiene que ser muy temeroso de Dios, sabiendo que si en aquel momento a aquellos que habían juzgado mal y mentido al Espíritu Santo, el Señor los mató, bueno, habrá consecuencias igual de graves para aquellas personas que se burlen o se rían de lo que ya han entendido y han aprendido que realmente era de Dios. Entonces, hay que tener temor, y también dice la Escritura que el Espíritu Santo va a derramarse ¿en quiénes? Sobre toda carne, dice. Sobre todos. Sí y no. Alguno dirá: ¿cómo es esto? Sí y no. En parte es cierto. Hay versículos, yo ya les expliqué antes, hay versículos que tienen un cumplimiento temporal, otros que tienen un cumplimiento presente, otros que van a tener un cumplimiento futuro, o unos que van a tener un cumplimiento presente y uno futuro. Entonces, hay palabras que abarcan una historia, es decir, toda la humanidad. Dios, por ejemplo, dice: yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Punto. No importa cuántas generaciones pasen, esa promesa trasciende a toda la humanidad. Pero hay otras que son utilizadas por un tiempo, dentro de un entorno, como por ejemplo el día de reposo. Está para el entorno del pueblo judío. Salido del pueblo judío, ya esta exigencia o este mandato ya no es eficaz. Entonces, hay palabras que tienen un contexto de cumplimiento y hay palabras que van a tener un cumplimiento en un contexto futuro, pero bajo ciertas circunstancias, no en forma general. Por ejemplo, cuando Dios dice: viene la gran tribulación, viene para todos. Ya está. Pero cuando Dios después dice o está hablando del derramamiento del Espíritu, no viene para todos. Bueno, fíjense lo que dice la Escritura aquí. Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Es decir, ven, aquí tenemos la excepción de la regla. ¿Por qué? Porque estaba prometido el Espíritu derramarse para todos. ¿Se iba a derramar en alguna oportunidad? Sí. Pero luego Dios iba a dejar ese sello solamente como garantía a los creyentes. ¿Se derramó en algún momento en personas que estaban mal? Sí. Por ejemplo, en Saúl y en los suyos. Pero luego Dios iba a dejar esto, el cumplimiento duradero, para los que le obedecen. Y aquí concordante con aquellos que estaban en el aposento alto,
que eran personas que realmente estaban obedeciendo a Dios. Como característica para servir a Dios, hay que tenerlo, es decir, una persona tiene que ser llena del Espíritu Santo o tener el Espíritu Santo como para servir a Dios. Ellos lo entienden así. Hechos 6:3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. ¿Cómo sabéis que una persona tiene el Espíritu Santo? Ahí está el problema. ¿Cómo sabemos? Porque habla en lenguas. No. Cualquier persona puede imitar las lenguas. ¿Cómo sabes? Es difícil. Primero la Escritura dice aquí, buen testimonio. Esto es fácil. Vos fíjate, hoy, en este entonces, solo para servir las mesas, pedían que la persona tenga un buen testimonio, es decir, una vida ejemplar. Hoy hay pastores que van por el tercer adulterio y ni se ponen colorados. No los servirían en los tiempos de la iglesia primitiva ni siquiera para poner un plato en la mesa, los usarían. ¿Por qué? Porque pedían que tengan en primer lugar buen testimonio. Luego, sabiduría. Aquellos que desechan la sabiduría y el conocimiento de Dios. Sabiduría, ¿qué es sabiduría? Sabiduría de la palabra. Sabiduría de cómo aplicarla a la vida real. Y por último, llenos del Espíritu. ¿Cómo sabemos si una persona está llena del Espíritu? Bueno, tenemos que remitirnos a los frutos del Espíritu. Ya hemos hecho una enseñanza tocante a los frutos del Espíritu. Entonces, cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos también de que ese Espíritu comienza a dar frutos en nuestra vida. Y esos frutos sí se pueden ver y se pueden comprobar. Entonces, luego también el respaldo. Por ejemplo, esto es lo rápido. ¿Cómo me doy cuenta? Una persona que tiene frutos del Espíritu, me doy cuenta que tiene el Espíritu de Dios. Me doy cuenta que tiene el Espíritu de Dios porque dice la Escritura que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, porque se deja guiar por el Espíritu de Dios. También me puedo dar cuenta porque busca el Espíritu de Dios, porque habla del Espíritu de Dios. Entonces, hay cuestiones que son fáciles de ir distinguiendo porque no practica el pecado. Si a mí una persona me dice, me revolqué todo, yo fui a la iglesia, me revolqué toda la noche, me ungió, me dieron la quíntuple porción del Espíritu, vinieron 5 pastores, me oraron todos, estoy estallando. Pero yo la veo a la persona que miente, es mundano, que comete pecados y no se arrepiente, no tiene el Espíritu de Dios verdaderamente. Porque lo primero que hace el Espíritu cuando viene a tu vida es traerte convicción de pecado, de justicia y de juicio, dice la Escritura. Entonces después puedo darme cuenta si la persona cuando predica me toca, me llega, quiere decir que el Espíritu lo respalda, o cuando me habla. Puedo después ver si la persona cuando ora, alguien se sana o alguien es tocado por Dios o movido por Dios. Y así ir viendo pequeños detalles. Y entre tantos, si la persona habla en lenguas. Pero no, porque una persona no habla en lenguas, no significa que no tiene el Espíritu Santo. Uno busca la llenura constantemente. El bautismo es la llenura del Espíritu. Pero no es que estos andaban todos los días hablando en lenguas por la calle. En algún momento tenían que predicar, trabajar, etc. Vamos a seguir avanzando. El Espíritu nos hace poderosos en lo que vamos a hacer. Hechos 6:10. Pero no podían resistir a la palabra y al Espíritu con que hablaba. Esta historia de Esteban, obviamente. Cuando tenemos el Espíritu Santo, las características que nosotros quizás podamos tener, las amplifica, nos hace fuertes, poderosos, fuertes a la tentación.
¿Cómo puede ser? Hay gente que dice, el Espíritu de Dios está conmigo, pero no resisten la más mínima tentación. Están entonces sin fuerzas. Pero el Espíritu dice aquí la palabra que nos hace poderosos en lo que vamos a hacer. Esteban dice que la gente no podía resistir su sabiduría y al Espíritu con el que hablaba, el respaldo de Dios. Vamos a Hechos 7:51. Algunos resisten al Espíritu Santo, es decir, se puede resistir. Se puede. Dice, duros de cerviz y circuncisos de corazón y oídos, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Cómo se resiste al Espíritu Santo? Pongamos, no buscándole, o buscándole sin convicción, o no pasando al frente si tengo que pasar para orar, o no orando a Dios, o no queriendo obedecer cuando Dios me habla a través del Espíritu o a través de la palabra, no obedecerlo. Estas son las formas en las que uno puede resistir al Espíritu Santo. Es decir, no permitir que el Espíritu haga su obra. ¿Cómo estar seguros que uno no resiste al Espíritu? Cuando oremos decimos, Señor, toma mi vida, guíame, enséñame, apodérate de mi corazón, de mi mente, transfórmame. Ayúdame a vencer las cosas que a ti no te agradan de mí. Entonces así Dios mira que es una persona dispuesta a cambiar, a vivir en una nueva transformación. Vamos a ver algunos más. Dice Hechos 7:55, Esteban, lleno del Espíritu, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Es decir, nos da visión espiritual. Si una persona tiene una visión espiritual, probablemente esa visión provenga del Espíritu de Dios. Porque Esteban, lleno del Espíritu, pudo contemplar algo que estaba muy lejos de su propia realidad. Y finalmente, obvio, perdió la vida, pero dio testimonio de que sus ojos estaban bien abiertos, viendo la mismísima gloria de Dios. Si queremos visión espiritual, visión para crecer, tenemos que darle lugar al Espíritu que nos guíe, que nos hable, que nos toque. Vamos a Hechos 8:15, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Entonces, aquí vemos una oración que es usada como un nexo para el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, oraron y fueron llenos del Espíritu Santo para que recibiesen el Espíritu. Es decir, si uno quiere recibir el bautismo del Espíritu Santo, tiene que ir para que alguien ore por él. Una campaña, una iglesia, indistintamente. Alguien tiene que orar por tu vida y orar por el derramamiento del Espíritu Santo. También vamos a Hechos 8:17. Ahí más o menos cuenta cómo hacían. Se les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. El 18 vuelve a contar lo mismo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Bueno, y aquí vemos a alguien que dijo, obviamente que no, perezcas tú y tu dinero contigo, porque los dones de Dios no se compran y no se vendan. Aun cuando Cash Luna haya tomado esta historia diciendo que Simón no estaba mal porque quería dar un donativo, ¿no? Tergiversando rotundamente la historia. Entonces, por imposición de manos, la oración, luego la imposición de manos también son un canal, un medio para recibir la llenura del Espíritu. Luego dice Hechos 8:29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate al carro. Es decir, el Espíritu Santo le habló en algo que parecía cotidiano, pero le dijo, júntate al carro.
y luego el Espíritu Santo también, obviamente, lo arrebató. Vamos a dejarlo por aquí. Ya estamos más o menos entendiendo, hemos hecho un breve repaso y hemos agregado bastante desarrollo, por lo cual mañana, cuando pasemos otra vez por esta estación, vamos a seguir investigando mucho más todas las características del Espíritu Santo. Ya las hemos visto en el Antiguo Testamento y ahora las veremos en el Nuevo Testamento. Las estamos viendo, por supuesto, lo estamos viendo. Nos vamos de la estación.